Ahora sí podremos ser optimistas con la estrategia de seguridad. En 15 días, dos de los principales grupos criminales del país, el Cártel de Sinaloa y el de los Templarios, han sido descabezados y 2/3 partes de los objetivos de los líderes criminales que se impuso la administración Peña han caído. Bienvenidos, soy Pablo Iriart. La estrategia de seguridad del gobierno federal parece estar dando frutos, por lo menos en la desarticulación de las principales bandas criminales. Sin embargo, la inseguridad sigue siendo la mayor preocupación de la ciudadanía. Bajan los asesinatos, pero suben los secuestros. Hola, yo soy Esdras Chabot. Las políticas de seguridad no solo incluyen la caída de capos, sino también la pacificación de distintas regiones y medidas que se esperaron durante años, como el Código Nacional de Procedimientos Penales y la reestructuración de los cuerpos policiales. Pero el mapa de la inseguridad se modifica también con los avances y los retrocesos. Soy Jorge Fernández Menéndez y esto es México Confidencial. Algo ha cambiado sin lugar a dudas en la política de seguridad. Los cambios se han reflejado en muchos ámbitos, quizás el más importante es la coordinación y se han reflejado también en golpes que se han dado en los últimos 15 días, sin duda espectaculares. La caída de Joaquín El Chapo Guzmán, la muerte de Nazario Moreno, que ya había sido dado por muerto en diciembre del 2010. Pablo, Esdras, ¿cómo ven la política de seguridad? Bueno, a mí me parece que se están dando resultados en atrapar y eliminar a cabezas del narcotráfico. Me parece excelente porque hay que hacerlo. Es una medida de seguridad nacional y también creo que de ahora en adelante es necesario poner el acento en los delitos que lesionan a la población. El narcotráfico va a continuar mientras existe una enorme masa de consumidores en Estados Unidos y creo que el acento hay que ponerlo en bandas incluso como esta de la familia michoacana y los caballeros templarios que se dedican al secuestro, al robo, a la extorsión y a la explotación ilegal de minas y a la exportación. Pero donde más duele a la población es en aquello que le toca y ahí es necesario cargar mucho el énfasis de la política federal. Ahora, yo creo que en el caso de Nazario de Chayo es una carambola muy peligrosa, diría yo, en términos políticos, porque se trata de una figura que suponían muerta durante la administración Calderón, que la festejaron y que ahora resulta pues que no, que estaba viva y que es este gobierno el que finalmente lo captura. Alguien diría, bueno, hasta ahí se queda. El problema es que esto comienza a desacreditar toda una estrategia anterior, si no la estrategia, una actuación anterior de una administración que pues había asegurado prácticamente que lo tenía. Yo no sé si esto era, pues, o esto fue un deseo frustrado, un wishful thinking de algunos de los miembros de los aparatos de seguridad en la época de Calderón para complacer al presidente o a una opinión pública, pero declarar a alguien muerto cuando no tienes el cadáver, pues a lo mejor en ese momento pues se podía festejar, pero esto es, en medio además de la crisis panista, un problema bastante serio. No, sin duda es un problema bastante serio. Yo creo que lo que dice Pablo de los otros delitos, secuestro, extorsión, robos, son fundamentales para la población, pero abonando un poco a lo que tú decías de Nazario Moreno, yo creo que uno de los temas que demostró el tema de Nazario Moreno en 2010, si queremos suponer que no hubo malicia en anunciar su muerte, es la falta de coordinación que hubo. Parte de lo que ocurrió es la competencia que había entre las distintas áreas de seguridad para atribuirse distintos logros y no cotejar entre ellos la información completa. Que eso es, me parece que fue fundamental para anunciar algo donde al final el propio Poré decía, bueno, en realidad no teníamos toda la información cuando lo anunciamos en el Consejo de Seguridad. Hombre, es muy grave, ¿no? Ese es el tema. Lo anunció en televisión y creo que lo que desnuda esta segunda muerte de Nazario Moreno es los errores de la política de comunicación y la política de combate a la delincuencia organizada en el sexenio anterior por esta falta de coordinación, como lo dice Jorge Fernández, y que fue la principal falla, sin duda, pero también esta precipitación por dar a conocer éxitos a la opinión pública y dar a conocer supuestas muertes y triunfos del gobierno mexicano en contra de los malos que eran y desde luego lo son
las bandas criminales. Esta precipitación, esta falta de pericia, esta falta de oficio, este querer ganar una noticia, lo entiendo en las ansias de un reportero joven que un día se equivoca e infla una información, pero cuando tienes una responsabilidad de Estado, cuando eres el secretario de Gobernación y tienes que anunciarlo, por lo menos ten el por ahí no cadáver. era secretario de No, en Gobernación, ese momento. era Blake. El Era secretario Blake. de Pero Gobernación. era el Pero por del era el Comité de secretario Seguridad. técnico del Comité De del Seguridad, Sistema entonces. Nacional de Seguridad Pero- Pública. Era el encargado de, Claro, de ahora- dar a conocer la secretario Sí, sí. técnico del Comité de Seguridad Pública y luego secretario de Gobernación. Ahora, yo lo que creo es que aquí esta idea de complacer al presidente vuelve otra vez a estar presente. ¿Es complacer al presidente, Ezra, o es complacer a la opinión No, pública porque con carne? hay que carne? recordar que para Felipe Calderón el tema seguridad era el tema. Cada vez que alguien ponía otro tema sobre la mesa, regresaba con seguridad. Se quejaban en un momento determinado las distintas instancias de comunicación de ese gobierno de que todos los medios estaban sobre la seguridad y no sobre otros temas de la administración, pero para el presidente cada vez que aparecía el tema de seguridad estaba ahí. Yo creo que el ingrediente complacer al presidente fue fundamental y ahí se fueron en un exceso y terminaron pues haciendo ahora no solamente el ridículo, sino generando en la competencia Gustavo Madero, Ernesto Cordero, otra vez mucho más conflicto a un PAN que ya se venía derrumbando. Sí, bueno, ese es uno de los temas sin duda, pero yo insisto, ahí la falta de comunicación. Sí. Hay que recordar, el 2010 fue el peor año en términos de seguridad para Felipe Calderón. Las cosas en el 11 y en el 12 sobre todo mejoraron un poco, pero el 10 fue un desastre. Y esto se dio en diciembre del 2010. Y en diciembre del 2010 el enfrentamiento entre la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de la Marina, cada uno por su lado, y los tres intervenían ahí en Michoacán, fue clarísimo. Ahora, sí. No, yo te decía, yo creo que más allá del problema de ese momento, en esta etapa, o sea, esta detención del Chapo y el abatimiento del Chayo como tal, pues aparecen en una estrategia en donde hay que recuperar Michoacán. El tema Michoacán se vuelve fundamental y pegarle a el grupo de caballeros templarios ahora sí en la cabeza, yo creo que esto es un cambio importante en términos de la fuerza que puede disminuir. Es cierto que siempre habrá un mercado que compre las drogas, etcétera, pero una organización que había ya pues incluso salido del estado de Michoacán y llegado a Guerrero, este es un golpe fundamental. Lo que me preocupa es la violencia asociada al narcotráfico. Y esta violencia, creo que los caballeros templarios, y de aquí Jorge nos podrá ilustrar mucho mejor, es el grupo quizá más sanguinario junto con los Zetas que hay en el país. Y se les ha dado, pero exactamente en la cabeza, a un grupo que además tiene una vertiente ideológica, una vertiente doctrinaria, donde aglutinan a jóvenes creyendo que están, haciéndoles creer que están en una misión divina, siendo sicarios. Me parece la organización más terrible que existe en México, quizá junto con los Zetas, pero qué bueno que se haya descabezado y lo demás, lo pasado, los muertos que entierran a sus muertos ya, sexenio pasado ya terminó, cometieron un grave error y ahora estamos viendo resultados. Sí, y regresando un poco a lo que tú decías al principio, que me parece muy importante, el tema de todo lo que va colateral al narcotráfico en sí, a toda esa otra guerra, esa lucha que existe. Los caballeros templarios son también una gran demostración de eso. La noticia pasó prácticamente desapercibida o menos, se le dio menos importancia que a la muerte de este señor Nazario Moreno, pero se decomisaron 119,000 toneladas de mineral de hierro en el puerto de Lázaro Cárdenas. Uno se imagina 119,000 toneladas de mineral de hierro, pero en realidad es la quinta parte de lo que exportaban al año los caballeros templarios a China. Exportaban 1 millón de toneladas al año. Imaginemos, ¿no?, por un momento la magnitud del negocio, la magnitud de la extorsión, de la expoliación de las minas en la zona para que un grupo criminal pueda exportar 1 millón de toneladas de mineral de hierro al año. Y imaginemos la magnitud del golpe, porque cortarle fuentes económicas de esa naturaleza es prácticamente dejarlos pues morir de hambre, que es yo creo que la mejor estrategia para acabar con crimen organizado. No digo que no haya que capturar a los líderes y que suena muy espectacular. Cuando consigues cerrarle la llave, no totalmente, pero por lo menos en una buena proporción a estos grupos, su capacidad de operación disminuye radicalmente. Que puedan utilizar otros medios como el secuestro y otro tipo de violencia, pues ahí está, pero habrá que
armar una estrategia para combatir eso y no simplemente decir, no, mejor hay que dejarlos porque no vaya a ser que otro tipo de violencia sea peor, ¿no? Y lo que nos llama a pensar en estos éxitos que han habido en el estado de Michoacán es la conveniencia de la figura del comisionado para la paz y el desarrollo en un estado pues, que era ingobernable hasta hace muy poco y que todavía tiene serias carencias en lo que es el gobierno formal, pero creo que Alfredo Castillo ha estado dando resultados y nos lleva a valorar esa figura de la que muchos dudaron de crear un comisionado para cierto estado, sino que también podría ser extensivo hacia otros que están en la misma situación, quizá no tan dramática como no tienen caballeros templarios, pero sí tienen un componente criminal desatado como el estado de O sea, Guerrero. ponerles un gobernador a aquellos que su gobernador no les funciona, que es finalmente lo que hicieron, ¿no? Sí, de alguna forma una intervención federal completa. Pero miren, en ese sentido, a ver, nadie sabía, porque la información estaba ahí desde hace mucho tiempo, que exportaban mineral de hierro a China, se sabía. Nadie encontraba 119,000 toneladas. Es que es la otra parte. O sea, La parte de ¿cómo la se logra? complicidad, Porque ¿no? aparece la figura del comisionado y comienza a haber confianza también para decirle. Yo platicaba con Alfredo Castillo para denunciar. Platicaba alguna vez con Alfredo Castillo y me decía que la primera vez que fue a Lázaro Cárdenas habló con la subprocuradora que estaba ahí del Estado y le preguntó, bueno, ¿cómo están las cosas? Me dijo, sí, tenemos una denuncia penal por un robo. Una denuncia penal. No había No, nada. no hay denuncias. Lo de Nazario Moreno, hombre, se retoma la investigación. La verdad, porque las autodefensas comienzan a decir, este hombre está vivo, aquí lo tenemos, lo vimos, y ahí se vuelve a retomar la investigación. ¿Por qué? Porque la gente comienza, por las razones que sea, porque se actuó bien, creo yo, a tener confianza en la autoridad que ahí está y tener confianza en que no se van a ir. Mira, pero creo que lo he reiterado desde que hemos comenzado a tocar este tema, no se puede solucionar la crisis de seguridad y delincuencia de Michoacán sin desarticular las redes políticas que dieron soporte a toda esta mafia criminal de piratería, de contrabando y de extorsión. Son los grupos políticos los que estuvieron al servicio de estas mafias, los que creo que deben caer y deben salir también a la luz pública. Sí. De lo contrario, si continúan en sitios de poder, como todavía lo están, desde luego nunca como en el caso del gobierno de Leonel Godoy, pero todavía lo están en puestos claves, bueno, me parece que ya es momento de actuar. Ese es un punto fundamental porque la gran diferencia que hubo en Michoacán, en todos lados han corrompido los narcotraficantes a políticos. Aquí los pusieron a los políticos a su servicio. Exacto. Es la gran diferencia. Y hay elecciones en Michoacán en junio, ¿eh? Y el grave problema otra vez es, pues había o existe un sistema de inteligencia nacional que no sabía que había este negocio en Lázaro Cárdenas. Y esto, si es así, si de verdad no lo sabían, estamos ante un problema serio de una falta de recursos técnicos, políticos, de seguridad en el sentido más amplio, que le permiten al crimen organizado hacer lo que se le pegue la gana, hasta en tanto no constituyan un problema de seguridad nacional. O sea, cuando te llega el agua a la cabeza, entonces... Volvemos al punto de lo que decía Jorge al inicio del programa, había una falta de coordinación atroz y desde luego, por lo que vemos ahora, una corrupción y una colusión con las autoridades políticas estatales y supongo yo que también con instancias federales que tenían a su cargo el puerto de Lázaro Cárdenas. Pero bueno, por hoy ya terminamos, Pablo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes. La inversión extranjera directa en México alcanzó niveles históricos. Durante el año pasado, ascendió a casi 35.200 millones de dólares, el doble de la cifra reportada en 2012 por el Banco de México. Lo importante es que se trata de inversión productiva, no especulativa, que entra a las empresas y permite su consolidación y crecimiento. Muestra de ello es que casi 3/4 partes del total de los recursos fueron canalizados a la industria manufacturera. Hacia adelante, las expectativas son mucho mejores, ya que es indudable que las reformas estructurales aprobadas el año pasado serán un factor fundamental para atraer capitales al país. La reforma energética
es una de las que más impulsarán la entrada de recursos externos al territorio nacional. Hay que destacar que la inversión extranjera directa se traducirá en más y mejores empleos para los mexicanos.